Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. El día de hoy oramos por vocaciones para el sacerdocio. Dios Todopoderoso, te alabamos, Padre nuestro, y en este día te rogamos que no nos dejes sin sacerdotes, para que nos enseñen, santifiquen y gobiernen. Somos ovejas y necesitamos pastores santos para que nos ayuden en esta vida. Envía jornaleros para la cosecha abundante. Inspira jóvenes. Concédeles celo por las almas y corazones generosos como el de tu Hijo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, celebrar los sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí
ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre de bondad, que por medio de tu gracia nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of the prophet Amos. Lectura del profeta Amós. Busquen el bien y no el mal, y vivirán. Y así estará con ustedes el Señor Dios de los ejércitos, como desea. Odien el mal, amen el bien, defiendan la justicia en el tribunal. Quizás se apiade el Señor Dios de los ejércitos de los supervivientes de José. Detesto y rehúso sus fiestas, oráculo del Señor. No quiero oler sus ofrendas. Aunque me ofrezcan holocaustos y dones, no me agradarán. No aceptaré los terneros cebados que sacrifican en acción de gracias. Retiran de mi presencia el estruendo del canto. No quiero escuchar el son de la cítara. Fluya como el agua el juicio, la justicia como arroyo perenne. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte, Israel. Voy a dar testimonio contra ti, yo Dios, tu Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Pues las fieras de la selva son mías, y hay miles de bestias en mis montes. Conozco a todos los pájaros del cielo, tengo a mano cuanto se agita en los campos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Si tuviera hambre, no te lo diría, pues el orbe y cuanto lo llena es mío. ¿Comeré yo carne de toros? ¿Beberé sangre de cabritos? Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aleluya. El Señor nos dio nacimiento y verdad para que pudiéramos por
ver por entre las maldades del diablo. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. When Jesus came to the En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Desde el cementerio 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino y le dijeron a gritos: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piara de cerdos a distancia estaba usando. Los demonios les rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: vayan. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús, y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Verbum Domini. Nos tibi Christe. Today in the Gospel we Hoy en el Evangelio see evil's power vemos poderes malvados. De cierto modo, over man es el because of original sin. dominio sobre el hombre por el pecado original, por nuestra participación en el pecado, y el diablo crece en su poder con esos Has a certain demonios. power over us, but tiene of cierto course, poder sobre nosotros. Jesus Pero Jesús es el Hijo de Dios. sovereignty here. Vemos su soberanía aquí y su poder claramente, que no hay ningún tipo de manipulación mágica que pueda usarse para eliminarlos, pero al mismo tiempo vemos que causa un efecto deshumanizador y la tiranía que causan sobre el hombre. Estos dos hombres estaban poseídos, estaban atormentándose, golpeándose, y se nos dice, por ejemplo, el otro día dijo que estaban en la región de que hablan allí gentiles, hablan griego. Es un área impía. Tenemos a dos demoniados que están entre las tumbas, y vemos al espíritu impío allí. Entonces dicen, bueno, reconocieron a Jesús como Hijo de Dios, pero ¿qué tiene que ver antes de su momento indicado? Es que has venido antes de el tiempo debido. Este es el hecho de que habla de la segunda llegada, de la segunda venida, de la separación de los lobos y de los ángeles que serán echados al infierno. Jesús, sin embargo, ha conquistado todo esto y la creación. Dios creó esto de la nada. No hay ningún tipo de poder, ningún demonio bueno. Dios es el creador por su elección. Sin embargo, esta lucha en el corazón del hombre con nuestro luchar con el diablo. A veces, en la primera lectura vemos hoy del libro del profeta Amós, que él dice: busquen el bien y no el mal, para que puedan vivir, amen el bien, permitan que la justicia prevalezca. Entonces les causó el hablarles sobre la profesión de su mal, y la totalidad del libro de Amós es en realidad en contra de esta adoración de Dios vacía, porque no están viviendo moralmente. Pero si me hubieran ofrecido ofrendas
quemadas, entonces la justicia hubiera servido como una corriente limpia que tiene una fuente en un manantial, y participamos en esta buena obra que no falla y que constantemente es pura y no permita que el enemigo tenga dominio sobre uno. Este es el fundamento de la civilización, buscar el bien y no el mal. Este deseo está escrito en nuestro corazón, es el fundamento y principios de la ley natural. Podemos decir, haz el bien, ama el bien y evita el mal. Son los primeros principios que gobiernan la vida moral, resumidos en los 10 mandamientos. Y vemos que incluso esta cuestión de que es bueno y que es malo, habla acerca de que esto viene de arriba. Es una ley que ha sido puesta sobre nosotros, es algo que discernimos y no es algo que creemos. Que creamos en el bien y el mal. El fruto es el cruce de esa línea. No vamos a ser obedientes a esta ley, sino que voy a determinarlo yo mismo. Se dice uno mismo, por supuesto, es un error. Por lo tanto, proviene de arriba, viene de dos motivos, porque, como yo he dicho, son razones correctas, porque las razones pueden haber caído. Tenemos un intelecto caído y a causa del hecho de que se oscurecen los preceptos del corazón escrito en nuestro corazón, y necesitamos revelación, la soberanía de Jesucristo, la necesitamos, y Él viene ahí y no es tan solo como una enseñanza o meramente como una conversión o una reforma de la vida. No, estos dos están poseídos, necesitan liberación, la expulsión de los malos espíritus en ellos, y podemos ver esto, la necesidad de ello en nuestra sociedad hoy día, cuando nos entregamos a más cosas malas que cada vez nos vuelven más ciegos. Necesitamos a Jesucristo más que nunca, necesitamos su gracia y su vida. Vaticano II dice, en la profundidad de su conciencia el hombre detecta lo que no se le impone a sí mismo, que le mantiene obediente, siempre pidiéndole que evite el mal. La voz de la conciencia, cuando es necesaria, habla más directamente al corazón por medio de esto, hace esto y no aquello. En su corazón él tiene la ley escrita por Dios para obedecerla como la dignidad del hombre. De acuerdo con esto será juzgado. Así que podemos encontrar en nuestro corazón esta ley escrita por Dios y se nos obliga a obedecerla. Somos juzgados de acuerdo con nuestra cooperación con esa verdad, de seguir la luz que nos ha dado el Señor. La conciencia es un juicio del intelecto práctico, de la situación práctica ante nosotros. Quizás busquemos atrás hacia lo que ya hemos hecho, pero es una práctica, es una aplicación práctica de esta ley. Es un testimonio, mi conciencia me molesta y por lo tanto es un testigo de mi fidelidad a la ley. Quizás no he sido fiel, tengo que comenzar de nuevo. Por eso la ley natural, podemos decir, es estos principios que escuchamos son el fundamento, revela las demandas de la ley moral. La conciencia es la aplicación en un caso práctico que nos lleva a una situación práctica. Estoy diciendo todo esto porque yo no tengo que estar en la iglesia para discernir los principios fundamentales de la ley natural. Nuevamente, los 10 mandamientos se nos revelaron, son una expresión de esta ley, pero por el raciocinio puedo llegar a saber que Dios existe, que no debemos de matarnos ni robar, tenemos que amar a nuestro hermano, y que el raciocinio nos puede decir que tenemos que construir nuestra civilización sobre esta ley. Y comenzamos haciendo cambios en esta ley
estamos en un terreno flojo y nuestra civilización se vuelve hueca. Y eso es lo que Amós estaba diciendo. Vemos que la gran dignidad del hombre de tener esta libertad, que Dios nos dirige desde adentro a la razón, y que todas estas cosas y cosas inanimadas que se dirigen de acuerdo con el hecho de que obedecen la ley de la física, pero nosotros somos dirigidos porque se nos ha dado la libertad para utilizar nuestro intelecto para hacer el bien, determinar lo que es bueno y lo que es malo, determinando sobre esta ley por medio del raciocinio. Dios nos da un conocimiento natural de su ley, y esta ley natural es la expresión del amor universal de Dios, y podemos participar en esto porque siempre Él es el que da la ley, Dios, y la podemos conocer la ley por el uso de nuestro raciocinio. Es importante porque esto actúa como intérprete de una ley mayor, y la gracia de Dios viene y edifica sobre ella. Las bienaventuranzas de Jesucristo nos llevan aún más lejos. Este es el fundamento, está edificándose sobre esta ley natural, esta ley de los evangelios que están construidos sobre él. Así que es un gran anuncio, es un hecho de una persona, se nos ha dado esta vida de comprensión. Y hay penalidades, hay castigos, consecuencias naturales si nos apartamos de esta ley. Vemos el efecto deshumanizador de que se nos da al mal, y vemos esto en nuestra gente joven hoy día, en sus luchas y las formas en que como adultos no les hemos orientado bien, nuestra cultura les ha fallado. Necesitamos el Evangelio, necesitamos a Jesucristo y su vida y su soberanía para venir y purificarnos, liberarnos y darnos su Espíritu Santo para vivir esto y florecer. Nuestra justicia en esta sociedad quizás surja como el agua, pero nuestra bondad como una corriente que no se detiene. La gente puede ver nuestra cultura y ver nuestra bondad, y esto viene de acuerdo con la obediencia a la ley.